Anime.wap. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anime.wap. Este capítulo tenemos nuevas sorpresas, nuevas antiguas, porque vamos a ver una serie que, como el título del capítulo lo dice cuando lo lancemos, es una serie que es de los 90. ¿De qué serie estamos hablando, Simón? Hola a todos los que nos están escuchando primero. Y la gran serie que vamos a revisar hoy es Cowboy Bebop. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Exactamente, Cowboy Bebop, del autor Shinichiro Watanabe, autor de series muy connotadas como Samurai Champloo, Eureka Seven, Sakamichi no Apollon, que una serie que me gusta bastante esa y que también tiene una mezcla, una cosa parecida con Cowboy Bebop, que es la música. Sakamichi no Apollon es un grupo de jazz, hacen un grupo de jazz, y aquí la música también de Cowboy Bebop va un poco por ese lado. Y también, Sí, de hecho, además, es reconocida por la música Cowboy Bebop. Sí, de Yoko Kanno, composición por Yoko Kanno. Y también este autor dirigió en Estados Unidos 2 cortos de la connotada Animatrix, que fue muy popular, me acuerdo, en su tiempo. También, En el fulgor de la Matrix, ahora que viene de regreso. exactamente. Y yo creo que unos OVAs que son bastante interesantes, que son Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory, que yo lo vi, son muy buenos. Viene con un buen catálogo entonces este director. Un autor, entre otras cosas, tiene un montón de cuestiones que son muy buenas, y también, como lo comentábamos en el caso de Satoshi Kon, este es un director de anime, no es un mangaka, entonces sus producciones son exclusivamente para el formato animado. La encontramos solo ahí, no hay excepciones en manga. Claro. Hasta el momento. Esta serie, para las que no la ubiquen, no la hayan visto aún, sigue la historia de unos cazarrecompensas en el espacio, en un 2171. No, en el 2071, si no me equivoco. Se podría decir que, entre comillas, tiene un poco de antología, porque no es una historia literalmente lineal y cada capítulo tiene como un tono distinto de cómo está siendo narrada. Y bueno, principalmente es las aventuras de estos cazarrecompensas en cada uno de sus cacerías. Pero al final vemos que igual hay historias y capítulos que se nos van asomando, que es de cada uno de estos protagonistas. Que son parte de la flota del Bebop. Tenemos a Spy, que es como el protagonista central, entre comillas. Jet, que es el bonachón gigante y mecánico que presta el apoyo logístico. Five Valentine, que es la waifu de la serie. Y Edward, que es el prodigio tecnológico que hackea y todo lo inhackeable. Y que es bien interesante porque plantean cosas tecnológicas, como en este caso, o como la aparición de la nave, que es el Bebop, en un contexto que es similar a un western. No por nada el concepto de cowboy. Y dentro de la serie, y muy avanzada en la serie, ya descubrimos que estos tripulantes son llamados como cowboy. Sí. Y vemos que hay una especie como de programa televisivo que da los anuncios de los montos más altos de cacería que hay de gente. Y está protagonizado por 2 personas que tienen el estilo del oeste, pero más televisivo, más espectacular. Sí. Y ahí dan los anuncios. Pero también encontramos que este es como un estilo western distópico, por así decirlo. Sí, es como western futurista. Sí. Es como un cyberpunk, pero a lo vaquero. De hecho, tiene mucha estética noventera, inicios del 2000.
Sí. La serie. Y bueno, los personajes todavía también están ligados. De hecho, hay un personaje que muere y vemos en su tumba que nació el 2021. El 2021, gran año porque se lanzó este capítulo del podcast. Hace referencia a todo calza, así que esperemos que estemos para el 2071 entonces también. No, yo creo que cuando hablamos de Cowboy Bebop estamos hablando de palabras mayores. Es una serie que ha sido elogiada por la crítica durante décadas, desde que salió siempre está en los rankings de los mejores animes de la historia. Consta con una historia muy sólida, con un desarrollo de personaje y con un desarrollo de una trama que nos lleva a ciertos lugares inesperados que al principio parece que es como una historia como de aventuras más clásica, pero se nos va mostrando ciertas oscuridades, ciertos pasados que aquejan a nuestro protagonista y que de a poco se va haciendo hasta que llega al final de la serie, que da un giro inesperado y con escenas maravillosas y con el soundtrack que la acompaña, que como ya mencionaba anteriormente es de la célebre también compositora Yoko Kanno, que ha compuesto cosas para Wolf Rain. Tiene un montón, ella también tiene un catálogo bastante extenso. De hecho, por ejemplo, también tiene la conocida canción de Record of the Lost War, que la compuso ella y la canta Maya Sakamoto. Bueno, y tiene un montón de soundtracks como Macro 7, etcétera. Entonces, es un equipo bastante bueno y una trama que sobresale porque también es un anime que está súper vigente, que si tú lo ves ahora o lo viste en los 90, es impresionante, de todas maneras. Sí, llega la historia de todas formas, porque lo que pasa es que es una obra de arte, como lo señalaba, en tanto a música, a la narrativa, al desarrollo de personajes, a su estética, que hoy la vemos y es muy noventera, pero no es mala, porque es bastante buena en calidad y llamativa también. De hecho, veía por ahí que el personaje protagonista fue elegido como personaje varonil en una encuesta o premio en Japón. La historia, claro, inicia como el gran enganche, frenética, con harta acción, harta asesinato y sangre saltando por todos lados. Y de lo que me llamó la atención al inicio, supuesta en el sentido de la escena. Vemos bastante como primeros planos, perspectivas de personajes que no necesariamente son los protagonistas en las escenas. Entonces eso, al menos a mí me llamó la atención. Los capítulos van recorriendo desde thrillers, desde persecuciones ya más detectivescas, que es lo que sería más cazarrecompensa, hasta capítulos que son netamente de terror. Acá ver cómo la serie es capaz de transitar por toda esta gama temática de presentar capítulos. Más al final, que se hacen como los grandes descubrimientos de nuestros personajes. Es una historia bastante, no sé si deprimente sea el concepto principal, pero muy, muy nostálgica para los personajes y melancólica, muy existencialista también en los últimos capítulos. Hay como, también noté ahí, en los últimos capítulos como que ya se presentan más explícitamente elementos existenciales, filosóficos. Me da risa, hay un capítulo donde el, entre comillas, villano de ese momento quería destruir todo por destruir el sistema capitalista. Es un villano que en verdad quería cambiar el sistema y que había sido acompañado en el pasado por nuestro protagonista. Bueno, y ahí también se hace un juego con otro vaquero que después toma como otro estilo de identidad. Entonces se hace bien interesante, y el capítulo que lo sigue a ese también se vuelve súper existencialista y también plantean el hecho como de podemos traspasar nuestra alma a la Matrix, a la tecnología, y eso también es súper profundo, y a pesar que se explora en un solo capítulo, se desarrolla muy bien. O sea, se puede cerrar esa idea y no queda siendo que es como algo tan efímero o tan abstracto. Se cierra muy bien en el capítulo esa idea. Sí, yo creo que es verdad de que tiene bastante energético en estos conceptos, en los diferentes
estas diferentes ideas que surgen en un imaginario futurista que son propios de este género y como dices, lo aborda en distintos capítulos de diferentes formas y formas que son de una narración muy, muy buena y bueno, llegado un poco más los capítulos finales se desenvuelve todo bajo un halo de melancolía, como de un pasado quizás mejor, que es lo que lo persigue, un pasado perseguido. Y también me di cuenta cuando la reví que hay muchas cosas del final que aparecen en el primer capítulo. De hecho, en el primer capítulo parte con el final de la serie. Sí, oye, gran revelador eso que estás diciendo, haciendo memoria, claro. Es como hay un gran símil, un gran spoiler o un adelanto. Los primeros minutos son el final de la serie. No, y la historia del principio también, pues. Sí, pues. Estos bandidos que estaban buscando unas drogas. Vendiendo drogas ilícitas, como siempre. Oye, me quería tomar de lo que mencionaba respecto al asunto del pasado, que en el fondo es lo que envuelve a todos estos protagonistas. Vemos este misterio, nos presentan a estos personajes en su presente, y vamos sabiendo de a poco. Los capítulos nos van entregando de a poco ciertos datos del pasado de estos personajes, y claro, todos tienen algo en su pasado, unos que lo quieren olvidar, otros que lo quieren recuperar y otros que necesitan cerrar historias para seguir adelante. Sí, a mí me gusta, en el primer capítulo, una parte que le dice a la mujer que aparece al principio, le dice: yo estuve una vez enamorado. Y después uno cacha eso más al final. Heavy. Bueno, y en otro capítulo también Doctor menciona que ya había sido matado por una mujer. Sí, pues. Ya había sido asesinado por una mujer. Sí, ya había sido asesinado. Si bien todos los personajes tienen algo con el pasado, el tono también es distinto para cada uno de ellos. Sí. El de Jet, sus historias son más bonachonas, por así decirlo, son más románticas, amores perdidos, cosas que no se pudieron dar, que yo creo que es lo más común también dentro de la historia de las personas. Valentine, que necesita saber conocer su pasado porque lo olvidó. Entonces tiene esta necesidad de saber de dónde viene para poder continuar. Y bueno, también es bacán que en un capítulo Spike le dice que no importa su pasado, sino que lo que tiene que construir de aquí hacia el futuro. Irónicamente, porque Spike no es capaz de abandonar su pasado, y en el último capítulo se tiene que enfrentar a una tragedia que a la larga se vuelve la serie, y él mismo lo dice, para saber si está vivo o no. Un hombre que ya fue matado por una mujer. Sí, entonces, ¿qué está viviendo? Está viviendo una vida, es un zombie. No le había sentido, y eso es bacán porque vemos a Spike muy indiferente en la serie a muchas cosas. Sí, es bastante liviano, por decirlo de alguna manera, como que no le importan mucho las cosas, pero va viviendo como un poco al día. Sin embargo, un personaje que esconde sus sentimientos, que básicamente no revela sus sentires, que lo hace un personaje un poquito más hermético, a diferencia de, por ejemplo, del mecánico, que es el conductor de la nave. Historia de Faith Valentine, que en el final también como que se revela un poco. Ese es el que más oculta dentro de la tripulación. Jet tiene un encuentro como con un amor antiguo y entiende que las cosas han cambiado y están en paradas distintas, y lo logra soltar de cierta forma. Se queda con lo valioso y es capaz de seguir adelante. Y lo que pasa con Valentine también es potente, en el sentido de que logra recordar su pasado, pero ya no existe nada de eso que estaba atrás. Claro. Logra llegar como a su casa y está todo destruido. Literalmente no hay nada. Ella necesitaba, para seguir adelante, saber dónde venía, y cuando lo encuentra es quedarse de nuevo en la nada. Sí, porque ya no existía. Ya no existe. Bueno, ya ella también logra reconfigurarse y darse cuenta que quiere
seguir como con lo que le dijo Spike en un momento, que es construir un nuevo futuro. Y de hecho, esas mismas palabras que Spike le dijo a Faith Valentine se las enrostra un poco después, cuando en verdad es Spike el que no avanza por las cadenas de su pasado. No hay un final feliz para Spike, pues. Está condenado a morir o a quedar como en el pasado. Aunque lo resuelve de alguna manera al final. Y está la muy conocida escena cuando dispara con el dedo. Se da mucho esta imagen en internet. Yo la he visto bastante, de esta cara de Spike iluminada cuando cae por un ventanal. Porque él anda con armas, o sea, Sí, podría po. disparar o podría hacer algo, pero aparentemente es como, quiero hacerlo, algo simbólico, pero no lo hace. Está atrapado en lo que él es ahora, po. Sí. Quiere seguir una vida, pero a la vez no puede hacerlo. Quiere olvidar un pasado y tampoco puede hacerlo. Está como en un jaque. Puedes pensar que todo lo que has visto es solo un sueño. Tengo que partir porque es hora de despertar. Spike, yo pensaba lo mismo. Pero, ¿qué no ves que tienes mucho que seguir haciendo aquí? El irte no es la respuesta. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no podemos ir contigo? Somos un equipo que no se debe separar. ¡Nos necesitamos! ¡No te vayas! A donde voy es el camino de la muerte. Y ese camino solo lo puedo recorrer yo. No quisiera verlos ahí. Y bueno, y todo esto acompañado de unas grandes escenas de acción monumentales, tiroteos, o un Spike dando todo su esplendor de Cowboy Bebop, siendo... Oye, me recordó un poco la escena del ascensor de Matrix, cuando en una parte está como disparando y justo está esperando subir. Oye, quería mencionar también que es bacán que estos personajes no se nos presentan como los más bacanes del universo. No son nuestros protagonistas, pero no son los más bacanes. De hecho, en muchas peleas ellos terminan perdiendo, pero aún así hace que sean nuestros protagonistas, nuestros héroes, entre comillas. Y eso me encantó, que la serie presenta a los personajes muy humanos, y las historias que también plasma la serie también las encontré bastante humanas. O sea, estos son cazarrecompensas que son literalmente los muertos de hambre en muchos capítulos. Andan a través del espacio buscando a gente para poder subsistir, y muchas veces se ven enfrentados como a dilemas morales. Hay un capítulo donde hay un viejo que había como planeado una cuestión hace 50 años para hacer unos grandes estafas, unos robos, y cuando lo encuentran ya era demasiado viejo, él había perdido la memoria, no recordaba nada y solo disfrutaba jugar ajedrez. Entonces ellos podrían haberlo entregado y haberse quedado con la recompensa, pero muy noblemente se dan cuenta que el viejo ya no es el que planeó ese gran robo, esa gran estafa, y extorsionan a los dueños del lugar para que no le hagan nada al viejo, y ellos no cobran nada. Entonces, en el fondo, ellos igual valoran las historias de las personas que se van topando. Sí, en su camino. Esa es parte de la nobleza de nuestros protagonistas, porque si bien no son los más capos del universo del espacio exterior, son cazarrecompensas nobles. Y por otra parte, la animación está muy acorde a las dinámicas del anime. Está súper bien hecha el trabajo que hizo el estudio. Por ejemplo, en las escenas de acción todo es muy fluido, no tienes esa característica que tienen algunos animes más antiguos que no tienen tanto presupuesto, ¿no? Como que está muy bien.
Recordad de que este es del estudio Sunrise, que tiene bastantes series conocidas que lo hemos hablado anteriormente, como Gintama, Gundam, la visión de Scaflón que hablamos hace muchos capítulos, City Hunter, o sea, en el caso de manga hicieron City Hunter. Ha sido muy importante porque, por ejemplo, fue la que produjo Mobile Suit Gundam en el 79, en la primera temporada. Y bueno, yo creo que no se nos queda nada más en el tintero, solamente recomendar ver esta serie. Está en las distintas plataformas donde uno puede ver anime pirata, y también está en Crunchyroll para los que tienen. Lo descubrí hoy día, está en YouTube. Sí, lo que sí es que ahora, hoy por hoy, es más difícil encontrarla en japonés subtitulado, porque cuando salió el doblaje latino, como que se inundó internet con eso. Hay que buscarla como para descargar, para tenerla en japonés con subtítulo español, que es como corresponde. Yo no he visto los OVAs, las otras películas. No tiene OVAs, tiene una película. Una película, esa es la que me falta ver. Yo sé que está entre medio de los últimos capítulos, no de los más importantes. Es que es como un capítulo más. De larga duración, me imagino. Sí, es un capítulo más, que está como entre el 24 y el 25 aproximadamente, como que en ese espacio temporal se ubica. Bueno, tiene 26 capítulos la serie, no es tan larga ni tampoco tan corta, pero lo justo para darnos un gran sabor de especias de cowboys, pistolas. Sí, y para cerrar, personaje que no hablamos mucho, Ed, que bueno, el personaje más joven, pero que viene como a representar, además del alivio cómico, este presente más hacia el futuro y no tan ligado hacia el pasado, porque es el personaje que más libre de eso está. Sí, es que es joven. Así que es joven, así que también es valorar ese personaje. Y tiene también su protagonismo durante la historia, así que no es que no se nos haya olvidado, sino que dentro de todo es como la esperanza en esta temática. Yo lo encontré que era como un intento de dar un poco de variedad étnica a la tripulación, porque es como medio hawaiano, ¿sí? Bueno, en ese sentido es bastante inclusivo porque bueno, la serie, yo creo que también por su época no dejan claro la orientación o el género de esto. Incluso hay un momento que se encuentran con el papá y le dice hijo o hija, y como que ni siquiera queda muy abierto eso. Nota al pie, nos referimos que es inclusiva porque no se muestra en ningún momento de forma denostativa o negativa estas figuras con otras orientaciones. De hecho, hay otros personajes que también abren este abanico de posibilidades en la sociedad. Sí, bueno, pero para dar un poco de despedida a este capítulo, comentar que es una serie que da para mucho, que podríamos desmenuzar capítulo por capítulo. Cada uno tiene temáticas distintas y temáticas muy interesantes, hartos capítulos autoconclusivos, y que da para mucha diversión ver esta serie. Eso es muy importante, que es una serie muy divertida. Y profundo también, o sea, es bacán escuchar ese blues o jazz, no logro distinguir bien el género. Tiene de los dos. Es con planos contemplativos, entonces es genial. Y se toma su tiempo también en desarrollarse, y a pesar de que se toma su tiempo, no es una serie lenta. Es bastante ágil en ese sentido. Ya pues, see you Space Cowboy, como dice el final. Nos vemos en otro próximo capítulo de anime.wap. Adiós. Aquí está su servidor Vladimir, alias Vladimir-B en Instagram, y Simón como sigmon.png en Instagram con su cuenta de fotógrafo. Nos vemos. Bueno, recomiendo y sigan anime.wap. Anime, compartir. Nos vemos.
た瞳で誰か泣いてくれ The real blues 本当の悲しみが知りたいだけ泥の川に浸かった人生も悪くはない一度きりで